Con las muy buenas tardes, honorables concejales, el doctor Jairo, Lady, nuestra secretaria, el amigo Malaver, siendo las 3:03 de la tarde, damos inicio a nuestra sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto con el llamado a lista y verificación del quórum. Señora secretaria. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. García Correa Henry. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 4 concejales presentes. Perfecto. Entonces sometemos a consideración el orden del día, señorita secretaria, por favor. Orden del día, Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, mayo 27 de 2022. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, consideración y aprobación, acta número 003 de abril 18 de 2022 de la Comisión Segunda. Cuarto, primer debate proyecto de acuerdo número 009 de 2022, por medio del cual se realiza una modificación del presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud. Quinto, primer debate proyecto de acuerdo número 010 de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 008 de 2021, se crean rubros, se realizan traslados, se ajustan las distribuciones de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 2022, se adicionan recursos provenientes del Sistema General, se adicionan recursos del Ministerio de Cultura y recursos excedentes del FOMPET. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, señorita secretaria, se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Honorables concejales, aprueban el orden del día con el llamado a lista, señora secretaria. Beltrán Hernández Luis Francisco. Aprobado. García Correa Henry. Aprobado. González Eligio Rolando Alberto. Aprobado. Guaje Forero Luis Miguel. Aprobado. Rojas Pérez Jenny Paola. Aprobado. Se aprueba con 5 votos de los 5 concejales presentes el orden del día. Muy bien, continuamos con el orden. Siguiente punto. Tercero, consideración y aprobación, acta número 003 de abril 18 de 2022 de la Comisión Segunda. Se somete a consideración el acta 003 de abril 18 del 2022, honorables concejales. Sigue en consideración el acta 03. Aprueban el acta 03 de abril 18 del 2022 con el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. Aprobada. García Correa Henry. Aprobada. González Eligio Rolando Alberto. Guaje Forero Luis Miguel. Aprobada. Rojas Pérez Jenny Paola. Aprobada. Se aprueba el acta número 003 de abril 18 de 2022 con 4 votos de los 4 concejales presentes. Continuamos con el orden del día. Cuarto, primer debate proyecto de acuerdo número 009 de 2022, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud. Muy bien. Entonces, se le pregunta, Secre, si está debidamente legalizada y radicada la ponencia. Afirmativo. ¿Quién es el ponente del proyecto de acuerdo? La honorable concejal Jenny Paola Rojas Pérez. Entonces, honorable concejal Paola Rojas del Gran Partido Liberal, tiene el uso de la palabra de su ponencia y seguidamente entonces escuchamos
o no sé, usted que disponga el concepto jurídico. Entonces, tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidente, con las muy buenas tardes para todos. Le voy a pedir el favor a la secretaria que me ayude con la lectura de la ponencia y al terminar agrego un comentario. Gracias, presidente. Adelante, secretaria. Tabio, 22 de mayo del 2022. Señores honorables concejales, Consejo Municipal de Tabio. Referencia, informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 09, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia 2021. El suscrito ponente para el primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 09 de 2022, presentado por la Administración Municipal y en cumplimiento del encargo designado acorde con el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente. Primero, antecedentes y trámite. El presente proyecto de acuerdo fue presentado por el alcalde municipal ante esta honorable corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal de Acuerdo número 014 del 2020. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fui designada como ponente del proyecto de acuerdo número 09 del 2022, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de las rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia 2021, para primer y segundo debate. Título del proyecto, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia 2021. Sugiero modificar el título de acuerdo al concepto jurídico quedando de la siguiente forma: por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud. Exposición de motivos. De conformidad con la fundamentación que sustenta el presente proyecto de acuerdo, se evidencia que la exposición de motivos se cumple según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal de Tabio pueda dar trámite, estudio de aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Encuentro que en la misma se expone la legalidad jurídica del proyecto y justifica la necesidad de su aprobación. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 158 y 169 de la Constitución Política, el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 y la sentencia C-133 de 2012 de la Corte Constitucional, que precisa: el principio de unidad de materia se encuentra consagrado expresamente en el artículo 158 de la Constitución Política, conforme al cual todo proyecto de ley debe referirse a una misma unidad de materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por existir coherencia temática, una clara correspondencia lógica entre el título y el contenido normativo y conexión entre las disposiciones normativas que integran el proyecto de acuerdo. Iniciativa del proyecto. Es presentado a iniciativa de la Administración Municipal y de conformidad con la Ley 136 de 1994 y demás normas relacionadas. Segundo, objeto del proyecto. El proyecto propone lo siguiente: hacer una modificación al presupuesto general de rentas e inversión del municipio de Tabio en lo que respecta al Fondo Local de Salud, en las fuentes de financiación del régimen subsidiado, Inspección, Vigilancia y Control SNS, Salud Pública Colectiva para la Vigilancia 2022. Tercero, conveniencia y legalidad. Marco normativo. Artículo 173, Ley 1991. Artículo 44 y 57, Ley 715 del 2011. Artículo 13, Ley 1122 del 2007, literal B. Ley 1438 de 2011. Artículo 66, Ley 1753 del 2015. Decreto 2265 del 2017. Artículo 2, Decreto 780 del 2016. Artículo 2, Decreto
2265 del 2017, Resolución 1536 del 2015, Acuerdo número 05 y número 018 del 2020, Acuerdo número 08 de noviembre 2021, Artículo 165, Ley 1753 del 2015, Artículo 101, Acuerdo número 020 del 2020. El marco normativo del presente proyecto de acuerdo se evidencia que se encuentra vigente y acorde a la unidad de materia. Sin embargo, de acuerdo al concepto jurídico, se recomienda organizar el marco normativo en cumplimiento a la estructura jerárquica de las normas, dándole prelación a los preceptos de índole constitucional. Cuarto, articulado del proyecto. Se sugiere, según el concepto jurídico, el reemplazo de las palabras primero, segundo, tercero y subsiguientes por la respectiva denominación cardinal. Artículo 1, dejar igual. Artículo 2, dejar igual. Artículo 3, dejar igual. Artículo 4, dejar igual. Artículo 5, se sugiere modificar la suma de la letra mencionada en el enunciado, ya que no concuerda con el valor de adición como resultado de un error de forma. Artículo 6, dejar igual. Artículo 7, dejar igual. Artículo 8, agregar el título de vigencia quedando así. 8, vigencia. Quinto, concepto del ponente. Una vez revisado todo el marco legal, la exposición de motivos y los artículos que componen el presente proyecto de acuerdo municipal, doy ponencia positiva y sugiero se apruebe en comisión segunda y pase a plenaria. Adicional, sugiero se tenga en cuenta todas las consideraciones del presente documento y las del concepto jurídico. Cordialmente, Jenny Paola Rojas Pérez, concejal ponente. Muy amable, secretaria. Entonces, tiene el uso de la palabra, ponente. Gracias, presidente. Gracias, secretaria. Era como aclarar el tema del título, sí solicitar que pues hagamos esa modificación, ya que en la exposición de motivos sí fundamentan que es para vigencia 2022, pero en el proyecto de acuerdo como tal está con fecha del 2021, entonces para que quede como se sugirió en el concepto jurídico y en la ponencia. Adicional, en el artículo 5 se evidencia que se va a hacer una adición por 30.058.516 pesos, pero en el enunciado hay un error de forma en el cual dice la suma de 252.090 pesos. Yo corroboré con el asesor Guaje y él me dijo que había habido un error de forma, entonces pues también para que sometamos esto a consideración y se pueda arreglar en la parte del enunciado. Y por último, el concepto jurídico hace varias recomendaciones respecto al marco normativo, el cual está un poco desordenado, entonces sugieren ordenarlo de forma relevancia de acuerdo a las normas, entonces pues sugiero que también se tengan en cuenta esas consideraciones. Entonces eso es por parte mía, presidente. Gracias. Muy bien, ponente. Entonces vamos a escuchar el concepto jurídico, señorita secretaria, por favor, en la parte de la conclusión, ¿no? La parte final. Sí, señor. Conclusión. Con base en el contenido de los artículos 313 constitucional, el artículo 32, numeral 9 de la Ley 136 de 1994 y el acuerdo número 14 de 2020, el Consejo Municipal de Tabio es el competente para conocer del proyecto de acuerdo número 009 de 2022, por el cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia 2021 y, en consecuencia, es el competente para surtir el trámite que legalmente corresponde a esa iniciativa. De allí que, a partir de las consideraciones y anotaciones que a lo largo del concepto se evidencian, me permito colegir que el proyecto de acuerdo bajo examen se ajusta jurídicamente a los postulados, designios y parámetros constitucionales, legales y reglamentarias, así como a las disposiciones del reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio, por lo que resulta conveniente darle viabilidad siempre que se preste especial atención a las consideraciones y sugerencias consignadas a lo largo de este documento.
Finalmente, es importante destacar que el presente concepto, al carecer de fuerza vinculante, dista completamente de obligar u ordenar al Honorable Consejo Municipal de Tabio a derivar sus actuaciones conforme a lo aquí estipulado, recomendado y sugerido. De la manera más respetuosa se remite el presente al Honorable Consejo Municipal de Tabio para lo de su competencia. No siendo otro el objeto, me suscribo. Cordialmente, Saúl Orlando León Cagua, abogado Saúl León, Estudio Jurídico SAS. Gracias. Entonces, ponente, ¿tiene algo más que agregar al proyecto de acuerdo o declaro oficialmente abierto el primer debate? No, señor, eso es todas las recomendaciones, presidente. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, declaro oficialmente abierto el primer debate del proyecto de acuerdo número 9, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud. Entonces, no sé, algún concejal, algo que adicionar o argumentar. Presidente. Tiene el uso de la palabra concejal Rolando González de la Alianza Verde. Muchas gracias, presidente de la comisión. Escuchando atentamente la ponencia del concepto jurídico, pues hay unas recomendaciones o solicitudes de modificación, entonces pues no sé si la concejal ponente o la administración eleva esas proposiciones para hacerle las pertinentes modificaciones recomendadas. Gracias. Muy bien, honorable concejal, sí, perfecto. Como tenemos la participación del doctor Jairo, entonces vamos a solicitarle el uso de la palabra para concertar y conciliar estas recomendaciones de nuestro asesor jurídico y en cabeza de la ponente del proyecto de acuerdo número 9, pues en el tema del marco normativo, el tema del enunciado y las correcciones de forma en el tema numérico. Entonces tiene el uso de la palabra mi doctor Jairo González en su calidad de secretario de Hacienda. Bienvenido. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a la comisión de presupuesto el día de hoy, al joven Jorge, a nuestra secretaria Lady, a los concejales que nos acompañan de forma virtual y pues las demás personas que en este momento nos puedan estar viendo. Sí, pues agradecer la ponencia. Igualmente pues compartimos las proposiciones acerca de modificar algunos los errores de forma que de pronto hay en el proyecto y igualmente pues hacer el tema de ordenar el marco normativo. Entonces nos sería hacer el ajuste al proyecto para que quede y cumpla las expectativas que tienen en el Consejo Municipal para darle viabilidad al mismo. Entonces haremos los ajustes y los haremos llegar lo más pronto posible al Consejo. Para el segundo debate entonces haríamos los ajustes que nos ha solicitado la ponente y pues los traeremos nuevamente al Consejo para su revisión y análisis. Muy bien, mi doctor Jairo. Entonces creería que pues con esos ajustes y eso, y pues ya previendo de que el proyecto de acuerdo muy seguramente entonces va para la plenaria, entonces con esos ajustes y correcciones de forma. Entonces no sé al otro honorable concejal si quiera participar de este primer debate del proyecto de acuerdo número 9. Entonces, pues siendo así, y pues también mi concepto, pues la ponencia muy clara, adicional que estos proyectos de acuerdo y todo lo que tiene con este Fondo Local de Salud y eso, pues que digamos ahí no, pues tenemos recursos, pero que sí hacen parte integral de nuestro presupuesto y todo,
es más de ley, ¿no? Entonces creería que es muy claro y conciso tanto la ponencia como el proyecto de acuerdo. Entonces, en razón a esto, entonces, y con la suficiente ilustración, someto a votación el proyecto de acuerdo número 9, por medio del cual se realiza una modificación al presupuesto general de renta y gasto de inversión del municipio de Tabio para la evidencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, Fondo Local de Salud. Entonces, iniciamos la votación con el articulado, con el llamado a lista. Señorita secretaria, por favor. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. García Correa Henry. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el articulado con 5 votos de los 5 concejales presentes. Perfecto. Para los considerandos, el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. García Correa Henry. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueban los considerandos con 5 votos de los 5 concejales presentes. Perfecto. Para el encabezamiento. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. García Correa Henry. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el encabezamiento con 5 votos de los 5 concejales presentes. Perfecto. ¿Y por el título? Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. García Correa Henry. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el título con 5 votos de los 5 concejales presentes. Muy bien. Entonces, señor secretario de Hacienda, tiene su proyecto de acuerdo en comisión segunda permanente de presupuesto y pues, ya por decisión de la plenaria para que sea debatido. Continuamos, señorita secretaria, con el orden del día. Quinto, primer debate, proyecto de acuerdo número 010 de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 008 de 2021, se crean rubros, se realizan traslados, se ajustan las distribuciones de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 2022, se adicionan recursos del Ministerio de Cultura y recursos excedentes FOMPET. Muy bien, este proyecto de acuerdo, se le pregunta a señorita secretaria si tenemos debidamente legalizada y radicada la ponencia. Afirmativo. Este proyecto de acuerdo número 10, el ponente designado es ¿quién? Por favor. El honorable concejal Rolando Alberto González Eligio. Muy bien, entonces, concejal Rolando Alberto González del Partido Alianza Verde tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente de la comisión. Un saludo cordial a los concejales de nuestra comisión, al equipo del consejo, por supuesto a la administración municipal. Me voy a permitir dar lectura a el informe de ponencia, presidente. Tabio, 25 de abril del 2021, informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 010 de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal 008 del 2021, se crean rubros, se realizan traslados, se ajustan las distribuciones provenientes del Sistema General de Participaciones, se adicionan recursos del Ministerio de Cultura y excedentes del FOMPET. En el título del proyecto, me permito, con la venia del presidente, ya todos tienen la ponencia, voy a resumirla.
En el título del proyecto es importante precisar que el título deja al lado algunas disposiciones del articulado, por lo cual sugiero debatir el mismo, en el cual se puedan adicionar los demás verbos y podamos poner la palabra se dictan otras disposiciones, dado que existen 8 artículos y el título se refiere a menos. En la exposición de motivos es clara, se encuentra debidamente justificada y con la necesidad de su aprobación. Existe unidad de materia en el proyecto de acuerdo y aquí también es importante precisar que sugiero debatir, dado que en el título nos falta el tema de reducir, la copia y la vigencia, 3 verbos más que podríamos ponerle en una palabra y se dictan otras disposiciones. La iniciativa del proyecto es presentada por el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo, de conformidad a la ley 136 del 94 y demás normas relacionadas. El objeto del proyecto es modificar el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio correspondiente a la vigencia fiscal 2022 y nos hacen las siguientes solicitudes a la comisión: crear rubros, trasladar recursos por 128.144.425 millones, apropiar recursos por 128.144.425, adicionar recursos al presupuesto por 205.501.714, reducir recursos por 56.086.914, enviar copia a Hacienda y vigencia. Conveniencia y legalidad, encuentro que se ajusta a los parámetros normativos de las leyes y la Constitución. El articulado del proyecto: artículo 1, objeto, dejar igual. Artículo 2, creación de rubros, debatir y revisar. Artículo 3, traslado, revisar y debatir. Artículo 4, apropiación, revisar y debatir. Artículo 5, adición, dejar igual. Artículo 6, dejar igual. Artículo 7, dejar igual. Artículo 8, dejar igual. Consideraciones del ponente. Una vez revisados los 8 artículos, solicito su estudio, análisis, complementación, adición o supresión pertinente con respecto a lo proyectado de los artículos 3, 4 y 5 del proyecto de acuerdo del análisis. Sugiero revisar su procedencia, toda vez que en la fundamentación de la parte considerativa se cita la sentencia C075 del 2022, a lo cual, a juicio del ponente, debe desarrollarse y explicarse por escrito ante la comisión por parte del autor las 2 perspectivas que se señalan a continuación. Primero, ¿qué parámetros de la sentencia ordenó taxativamente a los consejos municipales que deban ajustar los presupuestos municipales? Lo anterior, por cuanto a la fecha, se ha contado con un comunicado de prensa de la Honorable Corte Constitucional, referencia a la sentencia C075 del 2022, más en el estudio y en el análisis del proyecto de acuerdo no se evidencia la sentencia como tal, sino que estaríamos analizándolo bajo un comunicado de prensa. En el comunicado de prensa no ha ordenado a los consejos municipales ajustar el presupuesto tal y como lo justifica el proyecto de acuerdo. Es por eso que se requiere o le solicitamos al autor o a la administración responder el cuestionamiento planteado a este punto. Si la administración municipal conoce dicha sentencia, dado a que solo se anexa el comunicado de prensa, en caso de ser así y la tiene en su poder, por favor remitirla al Consejo Municipal. De igual forma, modificar el presupuesto tal y como está podría ser contrario a los principios de cuales trata el Estatuto Orgánico de Presupuesto, compilado mediante el Decreto 111 del 96. Concretamente, los consejos municipales podríamos estar inmersos en una vulneración al principio de la planificación del gasto público, al realizar una modificación tan severa al presupuesto municipal. Tercero, revisar el título, dado que me preocupa la unidad de materia y unos objetivos que el cuerpo desarrolla adicionales. Cuarto, además de lo anterior del presente concepto, el ponente encuentra condicionado a que se observe lo señalado en la presente ponencia, se tramiten estos requerimientos propuestos a la administración municipal en calidad de autor y se justifique la debida legalidad y forma lo referente a la modificación del presupuesto municipal. Concepto del ponente. En competencia los consejos municipales y por lo anterior se rinde ponencia negativa y se propone de forma respetuosa a la comisión archivar en primer debate el proyecto de acuerdo 010 del 2022,
por medio del cual se modifica el Acuerdo 008 del 2021, se crean rubros, se realizan traslados, se ajustan las distribuciones provenientes del Sistema General de Participaciones y se dictan recursos del Ministerio de Cultura y excedentes. Proposición: se propone archivar en primer debate el proyecto de acuerdo. Presidente, con respecto a la ponencia, es un proyecto de acuerdo que tiene varios elementos. Aunque se haya dado ponencia negativa, sería interesante pues revisar o en la medida lo referente al artículo 3 y 4, que es con respecto a los traslados de los recursos de la sentencia, es decir, para que el presidente someta a consideración la proposición y, en mi opinión, pues negarla para poder debatir y ojalá suprimir o revisar estos artículos. Esa es la ponencia, presidente. Muchas gracias. Muy bien, honorable concejal. Entonces, por favor, señorita secretaria, nos da lectura al concepto jurídico en la parte de conclusiones. Conclusión. Con base en el contenido de los artículos 313 constitucional, el artículo 32, numeral 9 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo número 14 del 2020, el Consejo Municipal de Tabio es el competente para conocer del proyecto de acuerdo número 010 de 2022, por el cual se modifica el Acuerdo Municipal número 008 de 2021, se crean rubros, se realizan traslados, se ajustan las distribuciones de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 2022, se adicionan recursos del Ministerio de Cultura y recursos excedentes del FOMPET. Y, en consecuencia, es el competente para surtir el trámite que legalmente corresponde a esa iniciativa. De allí que, a partir de las consideraciones y anotaciones que a lo largo del concepto se evidencian, me permito colegir que el proyecto de acuerdo bajo examen se ajusta jurídicamente a los postulados, designios y parámetros constitucionales, legales y reglamentarias, así como a las disposiciones del reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio, por lo que resulta conveniente darle viabilidad siempre que se preste especial atención a las consideraciones y sugerencias consignadas a lo largo del documento. Finalmente, es importante destacar que el presente concepto, al carecer de fuerza vinculante, dista completamente de obligar u ordenar al Honorable Consejo Municipal de Tabio a derivar sus actuaciones conforme a lo aquí estipulado, recomendado y sugerido. De la manera más respetuosa, se remite el presente al Honorable Consejo Municipal de Tabio para lo de su competencia. No siendo otro el objeto, me suscribo. Cordialmente, Saúl Orlando León Cagua, abogado Saúl León, Estudio Jurídico SAS. Muy amable. Entonces, en ese orden de ideas y al ver que la ponencia es negativa y por parte del ponente se propone su archivo al proyecto de acuerdo, entonces lo primero que voy a realizar en calidad de presidente es la votación de la proposición donde manifiesta el ponente que se debe archivar el proyecto de acuerdo. Y pues si se archiva, pues no hay nada que hacerle. Si no se archiva, entonces le voy a dar el uso de la palabra al doctor Jairo en su calidad de secretario de Hacienda, seguidamente al doctor Saúl León, nuestro asesor, porque aquí es puramente o mucho que tiene que ver en la parte jurídica, y seguidamente a los honorables concejales. Entonces la proposición básicamente es de archivar el proyecto de acuerdo. Hacemos, señorita secretaria, el llamado a lista para la votación de la proposición, por favor. Beltrán Hernández Luis Francisco. Negativa. García Correa Henry. Negada. González Eligio Rolando Alberto. Positiva. Guaje Forero Luis Miguel. Negativa. Rojas Pérez Jenny Paola. Negada. Se niega la proposición con 4 votos de los 5 concejales presentes. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo manifestado, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Jairo González para que nos sustente, digamos, el proyecto de acuerdo y sobre todo el
énfasis que hace el ponente en el artículo tercero, que es lo del el tema de los traslados, ¿no? Porque lo otro día, pues, es pura legalidad la creación de rubros y lo de las adiciones. Entonces, tiene el uso de la palabra, doctor Jairo. Gracias, presidente. Bueno, muy amables por la ponencia, respetable la ponencia, concejal Rolando. Todos sabemos, pues, de eso se trata aquí, los temas que se tratan en el consejo, y pues cada quien desde su punto de vista toma una decisión, y pues la idea es aquí poder debatir y tener presente y en cuenta diferentes situaciones. Digamos que en el tema de la sentencia, pues ella en ningún lado nombra que se ajusten los presupuestos, porque yo me imagino que no es competencia de estas cortes dar ese tipo de instrucciones. Yo creo que simplemente lo que hace es dejar inexequible una ley y la deja sin piso. Entonces básicamente lo que viene aquí, o lo que sucede es, pues, que al dejar sin piso esta norma, pues digamos el presupuesto del consejo pues se ajusta de acuerdo a la ley 617, para hacer su respectiva proyección de presupuesto. Simplemente no le estamos quitando competencia al consejo, ni le estamos haciendo ajustes indebidos. Solo lo que quisimos fue que el presupuesto quede ajustado de acuerdo a la normatividad, una vez que da inexequible la ley 2075 del 2021, es hacer este ajuste. Yo creo que durante la vigencia 2020 y 2021 fueron muchos los decretos leyes que declararon inexequibles y que las dejaron sin piso. Por ejemplo, cuando hubo el tema en la emergencia, lo de los aportes de pensión, que se hicieron unos aportes durante los meses de abril y mayo del 2020, al 3%, y la norma se fue al piso. Pues la Corte no dijo que, simplemente dejó la ley sin piso, y pues ellos no indican qué toca hacer. Lo que vino después fue un ajuste de acuerdo a la competencia que tienen en esta norma, en este tema de seguridad social, que es cancelar esos aportes. Ya pues digamos, en ese sentido ya el tema se lo dejan a las partes que están inmersas en estos temas. Entonces igual pasaría en este momento con el tema del ajuste del presupuesto del consejo. Simplemente nosotros lo que tenemos es de pronto ceñirnos a la norma y simplemente es ajustar. Presupuesto del consejo 1.5 los ingresos corrientes libre destinación, y el 90 el valor de las 90 sesiones, y listo. Simplemente es hacer ese ajuste. No creo que estemos haciendo algo indebido con este proceso, y pues los recursos de este ajuste simplemente los estamos utilizando igual en funcionamiento, de acuerdo a los traslados que se presentaron y se realizaron, y pues es un ajuste de 70 y pico millones. O sea, tampoco es que nos estemos impactando el presupuesto normal, porque si lo vemos en otro sentido, pues digamos en el tema de las sesiones el presupuesto se fue al doble, son 115 millones más o menos, 120 millones de pesos, pero pues aquí sí estamos respetando ya lo que se pagó y simplemente presupuestamos lo que hace falta y lo ajustamos a esos valores. Es básicamente eso. El tema, pues la sugerencia del título, pues básicamente cuando se hacen ajustes al sistema general de participaciones, generalmente hay adiciones y reducciones. Pues estamos sujetos a unas distribuciones de acuerdo a unos indicadores económicos, y todos los años se van a hacer ese tipo de ajustes, porque pues una cosa es proyectar y otra cosa es ajustarnos a la realidad económica del país. Entonces, digamos, en ese sentido, siempre lo que es el sistema general de participaciones, ojalá siempre fueran solo adiciones, o sea, que llegaran más recursos, pero en este caso pues hay que hacer unas reducciones que básicamente como lo vimos en la ilustración, se ajusta únicamente al sistema general de participaciones de educación,
que es una reducción en gratuidad y una reducción en el sistema general de participaciones de alimentación escolar que toca también, o sea, hay que hacer una reducción, pues básicamente, pues no se ve en el título, pues digamos, esto está comprendido dentro del ajuste que se hace a los recursos del sistema general de participación, entonces, digamos, pues eso ahí está inmerso como en ese título, y pues básicamente pues la idea es un proyecto muy sencillo, no estamos impactando el presupuesto de pronto de la forma que se quiere ver, pero pues es un ajuste de norma, simplemente nos ajustamos a la norma y hacemos el ajuste. Igualmente dentro de esos traslados hay un traslado que es de la personería, no lo estamos tocando de los recursos del Consejo, sino son de la misma personería, que es esos ajustes básicamente van encaminados a ajustar los recursos de funcionamiento en el pago de las nóminas, que lo habíamos comentado en la ilustración. Entonces, básicamente el proyecto tiene este sentido y este objetivo. Y pues la idea es poder seguir hacerlo para seguir haciendo el trabajo administrativamente, más los ajustes que conllevan en el tema del sistema general de participaciones, ajustar en unos rubros que no son de mayor impacto, tampoco pues básicamente son del sistema general de participaciones para libre destinación, del ajuste del SGP de cultura, el ajuste del SGP de deporte y el ajuste del sistema general de participaciones en cuanto a propósito general libre inversión. Ya pues los otros recursos es una adición de un proyecto del Ministerio de Cultura, pues que es importante ejecutarlo, y pues lo estamos pues aprovechando que salió finalizando durante el mes de febrero, principios de mayo, perdón. Pues la idea era incluirlo aquí en este proyecto. Son recursos pues que realmente benefician a una población, en especial a la población con discapacidad, entonces digamos que es importante poder ejecutar estos recursos. Adicionalmente, pues unos salditos de excedentes de FOMPE, pues que también se requieren para unos temas importantes en el sector de agua potable y saneamiento básico. Entonces, pues agradezco poder seguir con el proyecto y poder en la próxima sesión que se pueda lograr su aprobación para beneficio de la comunidad. Vuelvo y repito, no creo que estemos cometiendo algún tema irresponsable en la ejecución del tema de los recursos del Consejo, de ninguna manera. Siempre estaremos prestos a las solicitudes que ustedes a bien tengan en cuanto al funcionamiento de nuestro Consejo Municipal. Simplemente en este momento es ajustarlo a la norma y no le veo que tenga algún impacto que de pronto perjudique el normal funcionamiento del Consejo Municipal, pues porque digamos estos recursos que de pronto al hacer el ajuste haya que trasladar, en ningún momento los podríamos ejecutar, pues no podríamos sobrepasar lo que establece la ley 617. Entonces básicamente la idea es hacer el ajuste únicamente para quedar inmersos en la normatividad nuevamente y de pronto no tener un desfase en su ejecución. Pues básicamente como el municipio tiene en cuanto a la ejecución del presupuesto, él tiene autonomía presupuestal, pero digamos en la expedición de los CEP son responsabilidad del secretario de Hacienda. Entonces básicamente uno lo que hace es hacer estos ajustes para de pronto no sobrepasar los límites de la ley. Básicamente es eso, presidente. Gracias. Gracias, doctor Jairo. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Personera con el cordial saludo. Tiene el uso de la palabra que nos quiere comentar algo sobre el proyecto de acuerdo. Entonces, bienvenida, doctora. Señores concejales de la comisión, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Un cordial saludo para todos, al señor secretario de Hacienda. Sí, yo quisiera hacer un comentario respecto al proyecto de acuerdo y es el siguiente.
Nosotros, si bien es cierto, como personería gozamos de autonomía presupuestal y administrativa respecto a la ejecución del gasto, es decir, a la ordenación del gasto, estamos supeditados en términos legales y jurídicos a lo que la administración municipal pueda presentar ante el Consejo respecto a la normatividad que regula el tema del presupuesto municipal. En ese orden de ideas, nosotros en este momento pues tenemos una dificultad teniendo en cuenta que lo que se había proyectado de los rubros para la nómina de la personería, pues estaban proyectados en un valor inferior al que realmente tuvo al que realmente aprobó el gobierno nacional. Y en ese orden de ideas, pues obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una serie de traslados presupuestales para poder ajustar legalmente nuestro presupuesto a los requerimientos de ante nuestra nómina, ¿sí? Y obviamente pues reorganizar todo lo que tiene que ver con el plan de gasto que tenemos nosotros en las necesidades básicas que ustedes pues conocen, que es pues la papelería, que es para lo único que nosotros podemos, digamos, hacer un mayor gasto, papelería y otras inversiones que tiene la personería. En ese orden de ideas, para nosotros es muy importante como personería que ese tema pueda definirse, porque pues en la actualidad tenemos varias situaciones de carácter administrativo que nos obligan a acelerar un poquito varias circunstancias. Entonces, como ustedes saben, nosotros sacamos a concurso el cargo de la secretaría y pues estamos a la espera en este mes de los resultados definitivos, lo que traería en términos de las posibilidades pues tener que revisar y ajustar y hacer una cantidad de ajustes con nuestra nómina que hace necesario que pues para nosotros esa aprobación de los recursos y de los traslados se dé en el proyecto. Entonces, sí quería dejar esa constancia un poco. Y el tema, pues, de las dificultades que se han venido presentando precisamente a raíz del artículo que el acuerdo municipal que establece el presupuesto determinó respecto a la autorización del Consejo para los traslados. Porque, pues, en ese sentido, nosotros, en el informe que les presentábamos la vez pasada, les indicábamos, pues, cuál era nuestra realidad de gasto. Y si ustedes se dan cuenta, más del 95% casi está en la nómina. Yo creo que esta oportunidad va a alcanzar casi el 97-98% de los ingresos para el tema de nómina. Entonces sí es importante pues que esos recursos, que son poquitos, nosotros los podamos manejar de una manera muchísimo más tranquila y no pues tener que esperar a que el Consejo se reúna para que nos autoricen los traslados junto con lo que tenga que presentar la administración municipal. Entonces, esa es una observación muy respetuosa que quiero hacerle en este momento a la comisión de la necesidad para nosotros para poder cumplir con nuestras responsabilidades de nómina, o sea, las responsabilidades que tenemos de ley con pues todo el tema laboral, pues sí necesitamos la autorización de ese traslado, de esos traslados. Ok, doctora. Entonces le voy a dar el uso de la palabra a nuestro asesor jurídico, el doctor Saúl León, para que nos ayude o nos despeje, digamos, la parte jurídica, ¿no? Porque aquí, pues, lo importante o lo grueso de este proyecto de acuerdo es el traslado que vamos a hacer del artículo 3º, que es el ajuste en el tema de los honorarios de nosotros como concejales por la ley que ahora, pero que nosotros veníamos con unos pues derechos adquiridos porque el presupuesto de nosotros fue aprobado en noviembre del 2021 por 409 millones, lo que tiene que ver con el Consejo. Entonces es básicamente eso, doctor. Lógicamente en ningún momento ni la comisión ni el suscrito como presidente obstaculizar el funcionamiento de la administración ni nada, sino que seamos consecuentes y seamos equitativos. Entonces, bienvenido, doctor Saúl. Gracias, señor presidente. Hola, muy buenas tardes para usted, señor presidente, los miembros de tan distinguida comisión, los honorables concejales que la integran, la señorita secretaria, la doctora Lady, el señor secretario de Hacienda y las demás personas que estén presentes en el recinto y también de forma virtual, por supuesto, a la señora personera del municipio de Tabio. Es importante, señor presidente, destacar dos cosas, y es que
a partir de lo que se parametrizó en el concepto que se rindió dentro del término oportuno para el efecto por parte del suscrito en calidad de asesor jurídico de la corporación, se habló desde la perspectiva jurídica el proyecto de acuerdo, en tanto que cumplía con los requerimientos que el legislador ha establecido para tramitar estas iniciativas en lo que tiene que ver con la autoría, con la exposición de motivos, la parte considerativa, su fundamentación jurídica y el marco, por supuesto, constitucional y de orden legal. No obstante, como quiera que el señor ponente hizo una consideración que delimitó en 2 puntos en su ponencia, sí sobre la misma debo referirme y dar claridad con respecto al componente netamente jurídico. En primer lugar, le asiste razón en lo que tiene que ver con que la sentencia C075 del año 2022, norma jurídica que declaró la inexequibilidad de la norma, de la sentencia, de la norma, perdón, que básicamente posibilitaba una asignación mayor para los honorables concejales en lo que tiene que ver con el tema de sus honorarios y en lo que tiene que ver con el pago de la seguridad social, entre otros. Hablo de la ley 2075 de 2021, pues a la fecha no conocemos la sentencia, existe solamente un comunicado de prensa y pues esto por supuesto es una falencia que no es atribuible ni más faltaba a la administración, pero pues esto considero yo en lo personal como profesional del derecho que al concejal le asiste razón en el sentido que a partir del comunicado de prensa pues no podríamos nosotros afirmar en grado de certeza que la Corte conminó o que por lo menos exhortó a los consejos municipales o a las entidades territoriales a adecuar los presupuestos municipales. Es decir, no hay un exhorto que diga que a través de la inexequibilidad decretada o la inconstitucionalidad decretada de la norma, pues las entidades territoriales deban ajustar sus presupuestos. Y como corolario de lo anteriormente expuesto, es importante destacar que la formulación del proyecto de acuerdo del presupuesto y como quedó en el acuerdo municipal es perfectamente legal. Lo señalaba el concejal Francisco, el presidente de la honorable comisión, en lo que tiene que ver con que así se fundamentó, se planeó, se proyectó y se aprobó toda vez que estaba vigente la ley 2075. Si no hay una orden expresa a las entidades territoriales, orden expresa que determine que deben modificar los presupuestos, estos no deben de modificarse solamente si, por ejemplo, ocurre lo que ha señalado el señor secretario de Hacienda, y es que se sobrepasen los topes establecidos en la ley 617, concretamente en lo que establece el artículo 10º y las disposiciones que establecen el límite que debe ejecutar la corporación o las unidades ejecutoras, en este caso los consejos y las entidades territoriales. Bajo esa perspectiva, pues le asiste razón al concejal, y es si en tránsito del debate se puede certificar que existe la sentencia, no. Entonces la parte considerativa tiene que matarse un poco, porque es que la parte considerativa se formula es que la sentencia se debe acoplar a la sentencia, pero la sentencia no conmina el consejo ni lo exhorta. Si lo que se busca es que no se vulneren los tópicos referentes a los topes de la ley 617, ese tema debe desarrollarse y acreditarse con precisión, porque si no se están vulnerando esos topes, si no se vulneran ni bien los señalados del secretario de Hacienda, que de todas formas él en el ejercicio de generar las disponibilidades será cauteloso de que eso se respete, pues por supuesto el Consejo no estaría obligado a tramitar el proyecto de acuerdo bajo examen, toda vez que su fundamentación, su génesis, su estructuración estuvo basada en una disposición jurídica vigente. Ahora bien, la solicitud que planteaba el concejal con respecto a que se requiere que la administración municipal precise el fundamento legal de lo proyectado en los artículos 3, 4 y 5, a juicio del ponente plantea que esto podría ser contrario a los principios de que trata el Estatuto Orgánico del Presupuesto, lo que tiene que ver con el principio de planificación del gasto público, pues le asiste también razón porque, pues evidentemente, si el generar esta modificación al presupuesto bajo estos criterios, pues por supuesto deben sustentarse en debida y legal forma para que la corporación no pueda ser en algún momento cuestionada por algún ente de control en el sentido que está vulnerando este principio de planificación del presupuesto anual. Es normal
que se den esos movimientos, pero pues deben justificarse. Creo yo que la administración lo argumenta con suficiencia, pero en los dos aspectos se podría ahondar más, y a modo de sugerencia del suscrito, no soy yo quien debe plantear el debate, ese lo hacen los honorables concejales y lo deben enriquecer, pero una sugerencia respetuosa es que estos dos parámetros se observaran para en tránsito al segundo debate, de tal forma que se, digamos, verifique lo referido a la sentencia, se matice en la parte considerativa y la parte dispositiva del acuerdo, y por supuesto en los términos de la ley 617 se revise sí o no conforme a las proyecciones que se tienen, habida cuenta de lo que ya expuso el secretario de Hacienda, habida cuenta de lo que expuso la señora Personera, pero por supuesto también de las dos válidas parametrizaciones que ha generado el ponente. Consecuencia sería más bien del resorte de la administración municipal revisar lo pertinente con respecto al tema de la sentencia, que repito, pues no es cuestión de la administración, no es su culpa que no haya sido sino un comunicado, pero sí entonces así matizarlo en la parte considerativa, es un ajuste, y en lo que tiene que ver con lo de los límites de la ley 617 sería hacer el análisis propio de la cartera de Hacienda. En esos términos señalaría el concepto, señor presidente, sin perjuicio de alguna pregunta en particular que tengan los honorables concejales. Muy bien, doctor Saúl. Entonces, en ese orden de ideas y escuchando ya tanto al doctor Jairo en su calidad de secretario de Hacienda, la señora Personera, sobre sus aportes al proyecto de acuerdo, y escuchando a nuestro asesor jurídico, entonces ahora sí declaro oficialmente abierto en primer debate el proyecto de acuerdo número 10, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal 08 del 2021, se crean rubros, se realizan traslados, se ajustan las distribuciones de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 2022, se adicionan recursos del Ministerio de Cultura y recursos excedentes FOPET. Entonces, honorables concejales, el que a bien tenga o quiera intervenir, por favor, manifestarlo. Presidente, yo. Señor ponente, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, nuevamente. Bueno, acorde a ello, lo primero que quiero mencionar es que jamás la intención de esta corporación o de la ponencia o de la comisión es torpedear el trabajo, por supuesto, de la administración municipal, sino más bien contribuir de la mano al progreso del municipio. Lo primero es que el proyecto de acuerdo tiene otras disposiciones que no tienen discusión, que son más bien meramente de protocolo y de trámite para su aprobación, por los cuales ellas están totalmente legales y válidas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, con lo que menciona la personería, con sus traslados y adiciones, yo quiero mencionar lo siguiente. La ley 617 pues menciona un máximo de tope de gastos de personería y consejo municipal. Sin embargo, pues hoy no se le está adicionando posiblemente, o me corregiría nuestro secretario de Hacienda, recursos a la personería. Sin embargo, en nuestro estatuto orgánico de presupuesto quedó un artículo en el cual aquellos entes como el Consejo Municipal y la Personería Municipal tienen autonomía en sus traslados presupuestales. Es decir, cuando nosotros, o en mi caso como ponente, negamos las facultades a la administración municipal para adiciones, traslados o presupuestales, nunca se le negó la posibilidad a estos dos entes, por lo cual pues entiendo la preocupación de la personería y su necesidad de ajustar sus presupuestos, pero sin embargo habría que hacer un análisis jurídico muy rápido, porque hasta donde tengo entendido es autónomo en realizar esos traslados, tal cual como el Consejo también lo podría hacer, dado a que son unas entidades. Lo tercero es en cuanto a el Consejo, a la aprobación de estos recursos. Ya lo menciona nuestro asesor jurídico, existe en la administración pública los actos administrativos, unos personales y otros pues de las entidades, donde unos son comuníquese, publíquese y cúmplase, y donde los personales son notifíquese y cúmplase cuando son hacia sentencias particulares. En este caso, del acto administrativo a la sentencia C075 del 2022, en el comuníquese, publíquese y cúmplese, solo tenemos el apartado del comuníquese, es decir, una nota de prensa. En ese orden de ideas, la publicación
para darle cumplimiento, que es según el ordenamiento jurídico, cuando un acto administrativo empieza a entrar en vigencia, es cuando está publicado. Tengo entendido yo, y por eso le hacemos la solicitud a la administración municipal, que esa sentencia no se encuentra publicada, es decir, que hoy estaremos debatiendo solo con un comunicado de prensa y no con un acto administrativo, en lo cual a mí desde la legalidad del proyecto ya me genera posiblemente dudas al no tener la sentencia como tal de este acto administrativo, y por eso es que difiero posiblemente en el tema de estos recursos, y que pues como ya lo mencionó nuestro asesor jurídico, de forma respetuosa a la administración, si la administración tiene este acto administrativo, esta sentencia, pues nos la haga llegar al Consejo Municipal. Entonces lo primero es de dónde salen los recursos, pues de esa sentencia. Ya yendo a dónde se van a destinar los recursos, que ahí es también el grueso, porque hablamos del principio de la planeación del presupuesto. Es decir, los mayores rubros a los cuales vamos a trasladar esos recursos, y mi secretario de Hacienda sí me corregiría. En el primero, 10 millones por una indemnización por vacaciones de la administración municipal. El segundo, servicios técnicos y profesionales por 10 millones de pesos. El tercero, el plan de saneamiento, un plan de saneamiento por 50 millones de pesos. El siguiente, el sueldo básico de la administración municipal por 20 millones de pesos, a lo cual yo pues quisiera preguntar, estos son casi que los rubros que están más robustecidos, el resto son digamos más pequeños. Habíamos debatido acá en el Consejo Municipal el tema de los servicios profesionales de la administración, y en esto le estaríamos aumentando los recursos para las OPS, posiblemente por 10 millones de pesos, por lo cual yo sí considero que deberíamos revisar un poco más, primero, de dónde estamos sacando estos recursos, obviamente la sentencia C075, y segundo, pues la destinación de estos recursos, ya que quiero llegar con el principio de planeación. Cuando se proyectó este presupuesto, estos rubros o estos recursos no estaban planeados, es decir, nos hizo falta en la ejecución de este año, porque de ser así, pues un proyecto de estos podría pasar a recursos no ejecutados en otra vigencia, en un superávit posiblemente. Lo siguiente que quisiera decir es, claro, lo de la ley 617, en el tope máximo de la ejecución de los recursos, a los cuales pues no estaríamos en contra de ese tope máximo, sino que en mi opinión deberíamos tener ese soporte de la sentencia. Pues esa es mi intervención, presidente, colegas de la comisión. De mi parte yo sí creo que el camino sería suprimir este artículo de los traslados de los recursos de esta sentencia al no tenerla, ya sea en comisión o en plenaria, a menos que la administración nos pueda aportar la sentencia como tal, publicada como lo indica la norma de los actos administrativos. Esa es ya mi intervención, presidente, muchas gracias. Muy bien, honorable concejal, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Jairo para aclarar las inquietudes del ponente, y seguidamente continuamos con los honorables concejales. Doctor Jairo. Gracias, presidente. Bueno, yo me pregunto, entonces no sé, digamos, bajo qué criterio, si esto es un comunicado, bajo qué criterio ustedes liquidaron las sesiones del mes de, las sesiones pasadas de extraordinaria, ¿no? Porque pues, si esto es un comunicado, pues ustedes deben haberse pagado normalmente sus sesiones al valor que venía, ¿no? Si no tiene ninguna incidencia esta sentencia en el presupuesto del Consejo. Entonces, digamos, sería una inquietud. Segundo, digamos, en el tema de lo que estábamos leyendo, los traslados, hay uno de 50 millones, pero no tiene nada que ver con los recursos que estamos ajustando del Consejo. Es un traslado de agua potable que va para agua potable, o sea, ese no tendría ninguna justificación en este tema que sea de recursos del Consejo. Lo que pasa es que están en un solo global. Hay unos rubros, sí, hay unos rubros de funcionamiento de honorarios, pues estamos haciendo en el traslado 10 millones, hay un tema de indemnización de vacaciones y un tema de salarios. Bueno, en esto no es que no se tengan contemplados, yo creo que nadie tenía contemplado cuánto iba a subir el salario mínimo, pues las metas de crecimiento eran del 3.5,
el nivel de inflación proyectado estaba sobre esa meta. Al final el nivel del índice de inflación quedó en el 5.62 y el salario mínimo pues, estaría subiendo por ahí un poco por encima de este valor, pero desafortunadamente el salario mínimo quedó por encima del 10%. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues hay unas obligaciones laborales que hacen que se ajusten ciertos temas a nivel prestacional. Ejemplo, en el consejo, yo lo ponía aquí, en su momento, siempre que hay un incremento salarial, el salario de la secretaria siempre quedaba por encima de los 2 salarios mínimos legales vigentes, es decir, ella en ese momento no tendría derecho a subsidio de transporte ni a dotación, siempre quedaba por encima 10.000, 12.000 pesos, entonces le quitaba este derecho. En este momento, al subirse el salario mínimo, alargó este valor, es decir, ahora quedó en 2 millones de pesos los 2 salarios mínimos, y el ajuste que hay que hacer de acuerdo a lo que manda la norma hace que el consejo tenga que en su presupuesto incluir el subsidio de transporte y por ende un gasto de dotación para en este caso para la funcionaria, pues ella va a quedar por debajo de los 2 salarios mínimos. Igualmente pues está el tema de la proyección, sí. Mirando estas metas de crecimiento, uno decía, crecimiento de la economía en octubre del año pasado 3.5, más un porcentaje adicional que se tenía transado con los sindicatos, más o menos el incremento salarial iba a estar por ahí sobre el 5%, pero desafortunadamente al pasarse el IPC, el solo IPC quedó en el 5.62%, más lo que tenían establecido el gobierno con los sindicatos, que era el 1.47 adicional, hace que los salarios mínimos arranquen sobre una base de 7.26%. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es, pues digamos, al hacer el ajuste del consejo, es ajustar los temas de nómina, por eso todos esos valores pequeñitos, que toca ajustar todo, no solo los salarios, porque de ahí para abajo también, al ajustar los salarios hay que ajustar los pagos de seguridad social, los pagos de parafiscales y las demás prestaciones sociales. Por eso es el chorrero de numeritos en el proyecto que estamos ahí. Digamos, en este caso en su mayoría son temas de salarios. El tema de las indemnizaciones por vacaciones, digamos, en este momento tenemos al hacer el ajuste, pues generalmente cuando se programan las vacaciones, presupuestalmente uno hace una proyección sobre una vigencia, y desafortunadamente, pues como todos somos conocedores, hubo unos cambios de secretarios y pues desafortunadamente algunos secretarios tenían más de un periodo de vacaciones pendientes por liquidar. Entonces al retirarse en ellos, pues hay que compensar estas vacaciones, y pues esto genera un mayor valor de lo que de pronto se ha presupuestado inicialmente. No es que no se tenga en cuenta, sino el tema son situaciones como estas que hemos vivido al cierre de la vigencia 2021 y lo que vamos en la vigencia 2022. Por eso de pronto hay un valor en indemnización de vacaciones, digamos, representativo en el valor que comentaba el concejal. Entonces, digamos, son cosas que uno no se proyecta, pero que en las situaciones que a veces se presentan en la economía del país, pues de pronto se pasan esas proyecciones. Yo creo que para el próximo presupuesto en el tema salarial ya no va a ser una proyección del 7, yo creo que por lo menos hay que mínimo hacer, digamos, el tema de salarios por lo menos en un 10% en el próximo año, porque como van los temas de la inflación, creo que nos van en este año van a haber unos incrementos significativos en cuanto al tema de la inflación. Entonces, digamos que hay veces no es que no se tengan presentes, pero pues son situaciones que se presentan en lo corrido del desarrollo de un presupuesto. Aquí no es que estemos modificando los temas ya establecidos presupuestalmente, sino son situaciones que uno vive y se le pueden presentar en cualquier momento. Entonces, digamos que aquí son los ajustes, de pronto
en cumplimiento de estas metas que nos dan los indicadores económicos actualmente. Básicamente, digamos, esos son los ajustes que se hacen, presidente. Muy bien, mi doctor Jairo. Entonces, continuamos con el uso de la palabra, honorables concejales. José, el concejal Henry García, o la concejal Paola, o el concejal Luis Miguel Guaje. Sí, presidente. Dice. Sí, honorable concejal. Bueno, presidente, pues escuchando pues la parte de la Secretaría de Hacienda y las sugerencias que hace nuestro asesor jurídico, pues de parte mía, pues este proyecto lo aprobaría sujeto a, de acuerdo a lo que menciona el asesor jurídico, que se pase por escrito a profundo de este proyecto. Entonces es para mencionar pues que, digamos, de parte mía lo voy a votar positivo, haciendo pues las observaciones que hace nuestro asesor jurídico. Era eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, concejal. Sí, doctor Saúl. Gracias, presidente. Gracias. Sí, señor, es que es para hacer una acotación con respecto a una claridad. Es que, a ver, aun cuando la sentencia que declaró la inexequibilidad, la inconstitucionalidad de la publicitada norma que fijó este tema de horarios de los concejales y seguridad social, que fue ya declarada inexequible por la Corte, pues generó un comunicado de prensa, y con ese comunicado, a partir de ese comunicado de prensa, pues por supuesto se hizo el ajuste de los honorarios. No puede uno, digamos que con ello ya asemejar que con eso se dio a conocer la totalidad de la sentencia. Me explico. Con el solo comunicado, al declarar inexequible, pues los consejos deben acatar, ¿de acuerdo? Y es de obligatorio cumplimiento, por supuesto, la sentencia. Entonces, si la ley 2024 es declarada inexequible, pues es declarada inexequible. Es inconstitucional y no se puede aplicar esa ley, es claro. Pero lo que tiene que ver con la fundamentación de la norma, las sentencias de la Corte Constitucional tienen dos tipos de argumentaciones. Una argumentación que se conoce con el nombre de la interdicta, y la otra fundamentación que se conoce con el nombre de la ratio decidendi. En ese orden de ideas, con los comunicados de prensa, pues al operador judicial, administrativo o a nosotros los abogados nos queda muy difícil conocer cuáles fueron, digamos, el obiter dicta. Estos son términos muy técnicos, te voy a explicar muy brevemente cuáles fueron los argumentos de la Corte para declarar la inexequibilidad de la norma, entre cuáles argumentos la Corte estuvo para declararlo. Y la ratio, ¿cuál fue la razón fundamental? ¿Cuál fue la razón única para declararlo inexequible? Entonces, como eso no está en la sentencia, y como la sentencia no es clara en decir los consejos o entidades territoriales deberán ajustar sus presupuestos, es por eso que yo le di la razón, porque en este caso la tiene el honorable concejal Rolando, en el entendido de que no tenemos la sentencia, no podemos manifestar y asegurar que la sentencia ordena un ajuste al tema de las finanzas públicas territoriales en sus presupuestos. Esa era la claridad, señor presidente. Muy bien, doctor Saúl. Entonces, no sé, concejal Paola, si tiene algo que Sí, decir. presidente, gracias. No, de acuerdo con lo mencionado, y agradezco pues el apunte del concejal Rolando respecto al traslado de los rubros del que pertenecían al Consejo Municipal. Yo también daré mi voto positivo, pero condicionado para que en plenaria se nos aclare y tengamos de pronto una justificación o argumento más con respecto a este traslado, o si no, pues pues que se quede donde están, ¿no? Que se queden en el Consejo Municipal, así toque crear un nuevo rubro al Consejo, pero sí es bueno tener claridad sobre este tema para no de pronto generar algún tipo de proceso que después nos toque revertir. Gracias, presidente. Muy bien, honorable concejal. Concejal Luis Miguel Guaje. No, señor presidente, muchas gracias. Presidente, una acotación para finalizar. Sí, ponente, siga.
Gracias, presidente. Ya para finalizar el debate, no alargarlo más, y también acotando, lo que pasa es que el comunicado de prensa sí dice que hay que revivir el método de liquidación con respecto a los honorarios, pero más no dice que hay que ajustar los presupuestos municipales. Por eso mismo es que deberíamos tener la sentencia completa. Eso es lo primero. Lo segundo, ya lo he mencionado en varias oportunidades, digamos, es la comisión y el consejo no debería convertirse simplemente en que radicamos proyectos de acuerdo y se aprueban, sino que yo sí creo que debería existir un consenso en la distribución de estos recursos que se están solicitando a la corporación. Yo también daré mi voto positivo porque creo que aquí hay temas que podemos subsanar, que la administración puede abordar con el señor alcalde y su gabinete, claro está, en cuanto a dos cosas. Primero, la distribución de esos recursos, es decir, en qué se van a invertir, y segundo, las solicitudes que estamos haciendo por la parte jurídica y la ponencia. Entonces, eso es de forma respetuosa a la administración. Yo espero que en segundo debate podamos revisar hacia dónde vamos a destinar estos recursos en caso de que se haga, y si no, pues suprimir este artículo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, señor ponente. A ver, doctor Jairo, yo sí tengo ahí unas preguntitas, y más que son numéricas, y más que es presupuesto, y más que nos toca a nuestro presupuesto de la corporación, que es muy pobre, doctor. Cuando usted habla, digamos, donde vamos a ajustar nuestros 75.293.000, que es la liquidación de lo de las sesiones, y usted habla, digamos, de indemnización vacaciones, 10 millones, entonces los recursos están direccionados para la administración central en su mayoría. Lógicamente ahí hay unos pequeños, que es personería y que es consejo, eso no es inconveniente, pero el grosso es encaminado a la administración central, ¿cierto? Porque se habla de indemnización, se habla de 20 millones de no sé qué. Entonces me gustaría, pues, tener claridad al respecto, pensando en la plenaria, que ya usted nos manifiesta aquí en comisión, para dónde es que están direccionados, así, 20 administración central, 10 indemnización vacaciones, los otros 10, y por qué esos 5.577.000 son, digamos, si los deja a la corporación, al consejo. Eso quiero escucharlo, mi doctor Jairo, muy amable. Sí, gracias, presidente. Pues digamos, básicamente lo que hicimos fue, digamos, al consejo, crearle dos rubros, que fue el subsidio de transporte, o sea, creárselo, y crear el rubro de dotación de personal, digamos, y al hacer el ajuste, pues lo que hicimos fue crear esos rubros y ajuste, ejemplo, en el consejo. Entonces, al hacer las proyecciones de salarios al 7.26, que es el aprobado por el gobierno nacional, lo que hicimos fue ajustar todos los gastos de personal entonces en el consejo, ¿sí? En este caso, pues, se ajustó el salario, se ajusta la prima de servicios, se ajusta la bonificación por servicios, pues en valores pequeños, ¿no? Pero, digamos, hay que ajustarlos todos porque en determinado momento, al incrementar el salario, pues, afecta a todos estos ítems. Y igualmente, pues, en la administración central también hay los mismos conceptos en cuanto al ajuste en cada uno de los ítems de personal. En el de la personería, pues simplemente es un traslado de ella de un rubro para otro rubro. Digamos, a ella se le está haciendo un traslado del rubro de servicios técnicos y profesionales de 2.747.100, y a ella se le hace ese ajuste igualmente en todos los ítems de personal, para que le cuadren en su momento dado, cuando haya que pagar la prima de servicios, pues cuadre con el incremento, cuadre con el valor que se va a cancelar en su momento, y así sucesivamente. La mayoría son de todo lo que tiene que ver con personal en ese sentido. Pues si quiere, para la plenaria yo le traigo un cuadrito, la plata del consejo que se está ajustando, ¿dónde queda?
para que ustedes tengan, digamos, una mayor claridad con respecto a los rubros. La verdad es que el catálogo presupuestal pues ahora es un poco más complejo, pero digamos lo tenemos por unidades ejecutoras. Entonces todos los rubros tienen un nombre, pero ahí está la unidad ejecutora consejo, unidad ejecutora administración central, unidad ejecutora personería municipal. Básicamente digamos que es funcionamiento a funcionamiento, concejal Francisco. Muy bien, mi doctor. O sea, resumiendo, más de 40 millones iría a la administración central, servicios técnicos, indemnización y sueldos, que son los 20.795. Así en términos como es, ¿cierto, doctor Jairo? Correcto, sí señor, básicamente es para gastos de personal de la administración central. Perfecto. Y quiero preguntarle al doctor Saúl una cuestión ya de orden jurídico. ¿Qué pasa, digamos, nosotros al aprobar el proyecto así como está, eso jurídicamente nos puede acarrear algún problema? Uno. Y dos, digamos, cuando hace la explicación el doctor Jairo, que nos habla de 5.577.000, que es como el ajuste del 1.5, bueno, entonces, ¿qué ocurre si queda un mayor valor ahí? Que no sean 5.577.000, sino, ejemplo, que sean unos 20 millones más. ¿Qué puede ocurrir, mi doctor Saúl? Gracias. Señor presidente, muchas gracias. Con respecto a los dos planteamientos que usted acaba de formular, la respuesta es la siguiente. Al primero, con respecto a si tiene alguna implicación que se vote de manera afirmativa el proyecto de acuerdo tal y como ha sido presentado por la administración municipal, y si este tiene alguna implicación para pues, los honorables concejales con respecto a votarlo de esta forma, debo señalar que no, toda vez que la formación de los proyectos de acuerdo como actos administrativos tiene una parametrización específica arreglada por la ley 136 de 1994, que establece que han de tramitarse en dos debates en diferentes fechas, uno en comisión y el otro en sesión plenaria. En consecuencia, el proyecto todavía no ha sido aprobado, no es acuerdo municipal, y en tránsito de su formación, de su consolidación, pueden darse los debates que consideren pertinentes y ser integrado de incluso preceptos que puedan resultar inconvenientes o contrarios a preceptos de orden legal, pero como se está formando, se está consolidando, se está creando y no es un acuerdo municipal como tal, ni es la voluntad del Consejo, pueden perfeccionarse a lo largo del debate en segundo debate. Así las cosas, en consecuencia, si el Consejo quiere, pretende y está bien de su voluntad, por supuesto, modificar el proyecto en segundo debate, suprimir algunos acuerdos, preartículos, crear otros, siempre y cuando el tema sea conexo al objeto del mismo y se hayan sido debatidos en el primer debate y exista una conexidad de identidad formal entre lo debatido y lo que se aprueba y se incorpora en el segundo debate, o lo que se suprime, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Las constancias que están dejando los honorables concejales, como la del concejal Henry, la concejal Paola y los demás, en el entendido que para segundo debate, a condición de tal y tal otro aspecto, es válido, por cuanto para el segundo debate pueden surtir esas modificaciones. Lo que tiene que ver con el segundo cuestionamiento referente a el porcentaje, el parámetro base del 1.5, sin llegar a categorizarlo en una cifra como la que ejemplificó entre el 5 y el 20, la consecuencia sí es que si se llega a desbordar el parámetro establecido del artículo 10º y los subsiguientes de la ley 617 del año 2000, señor presidente, por supuesto tendría consecuencias para la entidad territorial y por supuesto a los honorables concejales que tramitasen un proyecto de acuerdo que vaya en contra de los límites establecidos conforme a la categoría del Consejo Municipal de Tabio, de su municipalidad, a lo establecido en la ley 617 de 2000. Allí sí tendría pues inconveniente, por eso se busca hacer el análisis para pues el segundo debate. Este caso es un caso especial por cuanto, como se proyectó, se hizo conforme a lo que estaba planteado en una ley vigente. En ese orden de ideas pues tiene un amparo y un resorte legal conforme a la vigencia de la ley 2075, pero en la ejecución presupuestal tiene que respetarse lo que está en la ley 617 y pues por supuesto será algo que también deberá evaluarse para el segundo debate con total precisión. Lo que tiene que ver con que si se llega a vulnerar esos topes están en la ley 617, sí tendría por supuesto consecuencias no solamente para la entidad territorial como municipio, sí, sino también por supuesto para los
quienes ejecuten y tomen pues esa, digamos, tipo de consideraciones contrarias al precepto establecido en la ley 617, señor presidente. Muy amable, doctor Saúl. Bueno, entonces, antes de darle el uso de la palabra a la doctora Personera que me lo estaba solicitando, pues yo quería, digamos, para la plenaria, doctor Jairo, dejarle la inquietud, digamos, hasta qué punto se pueda, pues, digamos, hacer, sí, estos trasladar pues los 75 millones muy bien, pero de pronto no me parece a mí que esté bien en el sentido de que todo lo encaminemos a la administración central, sino digamos de pronto ver otras alternativas de, bueno, de juventud, de juntas de acción comunal, a ver hasta qué punto de pronto podemos fortalecer, si ya es definitivo que nos toca ajustar nuestros 75 millones, digamos 5 del Consejo, hasta donde se pueda, digamos el límite. Y el resto, pues mirar otra alternativa, doctor Jairo, porque, pues digamos, fortalecemos que servicios técnicos, que indemnizaciones, y ve uno cómo juega, digamos, el presupuesto de los gastos de funcionamiento que lo mirábamos y que usted nos lo explicaba en su debate de control político, donde pues digamos ve uno nómina paralela, que yo la llamo así, no sé si científicamente se llamará así, para mí, sí, donde digamos se utilizan algunos recursos altísimos, entonces se me hace que así sean estos pequeños pesos, de pronto es la posibilidad, doctor Jairo, para la plenaria de ver una alternativa. Entonces, es eso, doctor Jairo, le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Personera, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Pues rápidamente para precisar el tema mencionado por el concejal Rolando respecto al alcance o a la interpretación que se debe dar a esa parte normativo de los traslados, de la autorización de traslados, en el que él menciona que solamente se interpreta esa autorización para los traslados dentro del presupuesto de la administración municipal. Yo sí quisiera aconsejar que a la luz del análisis jurídico que haga su asesor jurídico nos pudiera indicar si ese alcance puede darse de una manera muchísimo más concreta a partir de un concepto o si requiere precisamente que ese alcance se precise en la modificación que se está hablando el día de hoy. Entonces, esa era un poco mi apreciación, concejal. Perfecto, Personera. En el transcurso del segundo debate, traeremos ese concepto jurídico para ver si es pertinente o no pertinente ese artículo, con todo el gusto. Gracias. Muy bien, doctor Jairo, algo que añadir al debate o conceptuar antes de someter a votación, por favor. Mi presidente, pues si quiere, pues en la plenaria pues revisamos cada uno de los rubros y pues ahí miramos tomar alguna decisión respecto a estos ajustes, no sé, sería tocarlos ahí y traer, pues yo les traigo un cuadro específico, bien específico de el traslado del consejo va para acá y pues ahí miramos. Por lo que le comento, o sea, digamos básicamente, digamos en el tema de la indemnización de las vacaciones no es que nos hayamos quedado cortos, lo que pasa es lo que les comento, ¿no? Uno no tiene, digamos, presente que un secretario, 2, 3 secretarios casi 4 van a salir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, en ese tema de los periodos de vacaciones, hay un caso especial que traía casi 3 periodos acumulados, y 3 periodos acumulados en un secretario representan casi 15 millones de pesos. Entonces digamos que eso lo descuadra uno en la proyección que traía para la vigencia, porque no, pues uno no contemplaba que se fueran a ir los secretarios o que fueran a cambiar de secretarios en la vigencia. Entonces digamos en ese tema por esas situaciones urge la necesidad de inyectarle recursos, ejemplo a indemnización de vacaciones, para poder cumplir con el deber legal de pagar las prestaciones sociales de las personas que se retiraron de la administración municipal el pasado mes de abril. Muy bien, doctor Jairo. Entonces, en base a todas las apreciaciones, a todos los aportes, los conceptos, y con la suficiente ilustración,
vamos a hacer con el llamado a lista la votación del proyecto de acuerdo, pues, lógicamente quedando las constancias respectivas manifestadas por los honorables concejales para efectos de, pues si se vota la mayoría positivo, entonces pues para la plenaria. Entonces hacemos un llamado a lista, señorita secretaria, para la votación del articulado. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. García Correa Henry. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el articulado con 5 votos de los 5 concejales presentes. Por favor, para los considerandos. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. García Correa Henry. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueban los considerandos con 5 votos de los 5 concejales presentes. Por el encabezamiento. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. García Correa Henry. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el encabezamiento con 5 votos de los 5 concejales presentes. Por el título, señorita. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. García Correa Henry. Positivo. González Eligio Rolando Alberto. Positivo. Guaje Forero Luis Miguel. Positivo. Rojas Pérez Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el título con 5 votos de los 5 concejales presentes. Muy bien, en ese orden de idea el proyecto de acuerdo queda aprobado por la Comisión Permanente de Presupuesto, Comisión Segunda, por unanimidad. Entonces, pues agradecerle al doctor Jairo su participación, al doctor Saúl, a la señora Personera, por estar atentos a este proyecto de acuerdo 010. Continuamos, señorita secretaria, con el orden del día. Sexto, proposiciones y asuntos varios. ¿Proposiciones hay algo radicado? No hay proposiciones radicadas para hoy. Perfecto. Y en el tema de varios honorables concejales, entonces, en ese orden de ideas y el votado del orden del día, siendo las 4:35 de la tarde, damos por terminada la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto, agradeciéndole primero que todo a los honorables concejales por su participación, su puntualidad, al doctor Jairo nuevamente, a la doctora Personera, al doctor Saúl y a la señorita secretaria y a nuestro jefe de audiovisuales y a otras personas que están ahí conectadas, otros concejales. Muy amable y feliz tarde.